gracias. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 30 de mayo. Hoy cumpleaños mi hermano Javier. Un abrazo para ti, Javier. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con José Antonio Colina, venezolano, activista por la libertad, militar retirado, que hace ya 17 años largos y viviendo en Venezuela se opuso al dictador Chávez y que ha fundado una organización de perseguidos políticos en el exilio. José Antonio Colina, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Enrique Dioses, a Valia Fajardo, que está de cumple, a Charbel Naví, a Alejandra Avendaño. Hay una mosca chavista aquí, la voy a tener que matar. ¿La mato o no la mato? A John Valenzuela y a César Ulloa. Ya no hay que matar ni siquiera a moscas o cucarachas porque uno queda como una persona sin compasión, ¿no es cierto? En estos tiempos hay que querer a las moscas y a las cucarachas y a las arañas también. Las quiero, pero a Maduro no. Es un tipo de araña que yo no puedo querer. La tarántula venenosa, bigotuda. A propósito, el presidente Trump habló escuetamente, marginalmente, pero habló de Venezuela. A la pregunta de alguien. Y un poco a los gritos, no se oía con claridad. Pero dijo, entiendo que hay unos diálogos que se están llevando a cabo y me parece muy bien, o algo así. Bueno, entonces dice, ojalá se resuelvan los problemas y entiendo que hay un montón de conversaciones teniendo lugar. Esto, por supuesto, refuerza la sospecha, o mi sospecha, de que los diálogos de Oslo le sirven a Maduro también para debilitar la opción militar. Es decir, Trump dirá, bueno, si están conversando en Noruega, yo no me meto. A lo mejor se arreglan entre ellos, ¿no? O sea que es evidente que la dictadura de Maduro gana no poco con esos diálogos tramposos de Noruega. Diálogos a los que seguramente la parte noruega, la parte mediadora, asiste sin voluntad de dolo, de malicia, de trampa, ¿no? Pero reconociendo a Maduro como el presidente y desconociendo a Guaidó. Entonces ya de partida hay una preferencia claramente expresada por la parte criminal, por la parte amponesca, que es la de Maduro. Trump habló también de la colusión de Rusia en su campaña, una colusión que el fiscal Mueller ha negado y que él ahora desmiente categóricamente, con toda razón, porque la verdad es que es un poco mezquino decir que Trump ganó en 2016 gracias al espionaje de los rusos. Eso no es así. O sea, ¿los rusos espiaron a la campaña de Hillary Clinton? Sí. ¿Debido a ello ganó Trump? No. Bueno, puede caer bien o puede caer mal, pero Trump es un gladiador, ¿eh? Es un luchador que no se rinde. Su asesor de seguridad nacional, un hombre que lleva un bigote de otros tiempos, el embajador Bolton, le pide a Rusia, como si Putin fuera a hacerle caso, ¿no?, que se retire de Venezuela. I don't say this is an ideological conflict, but this is our hemisphere. It's not where the Russians ought to be interfering. This is a mistake on their part. It's not going to lead to an improvement of relations. Entre tanto, hoy se ha divulgado un fragmento de la épica entrevista que Jorge Ramos, estrella de Univisión, le hizo al dictador estalinista bananero Maduro. Nadie le había hecho una entrevista así a Maduro, nadie. Bueno, yo me enorgullezco de ser amigo de Jorge. Jorge es un periodista admirable. Nadie había sometido a ese rigor al dictador Maduro. Y por supuesto, el dictador se comportó como tal. Y abortó la entrevista y decomisó el material. Afortunadamente esto pudo ser grabado y hoy ha sido difundido. Pero que el dictador se refiera a agarra esa basurita o llévate tu basurita a la lista de presos políticos. O sea, que rebaje a los presos políticos a la categoría de basura tóxica, desechable, algo nos dice de su catadura moral, ¿no? Entre tanto, hay centenares de militares venezolanos, militares que estaban en actividad y que están en buena forma, en aptitud de combatir en Colombia. Están comprensiblemente mortificados e impacientes, creen que Guaidó los ha abandonado a su suerte y se están organizando para, más o menos pronto, ir a recuperar a su país, ir a recuperar las libertades robadas en Venezuela. Es decir,
ir a combatir por Venezuela. Cuando se habla de operación, es la misión que nosotros tenemos como soldados de libertar nuestro país. O sea, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Es planificándonos estratégicamente. Yo pienso que si el presidente Trump no usa una fuerza militar rápida, quirúrgica, o una fuerza policial para capturar a los principales cabecillas de la narcodictadura, no es una mala idea organizar un ejército de liberación, ¿no? Comandado en la vanguardia por estos valerosos muchachos, pero fortificado también por profesionales de la guerra. Los hay aquí, como en Canadá, como en Australia, como en Sudáfrica, como en Israel. Son, desde luego, profesionales de la guerra que cobran unos honorarios más o menos elevados, pero lo que eso costaría es insignificante con lo que se conquistaría a cambio, que es la libertad de Venezuela, algo que verdaderamente no tiene precio, ¿verdad? Así que esa puede ser una otra avenida por explorar, una avenida, para mí, mucho más prometedora que los diálogos ridículos, infructuosos, obviamente fracasados de Noruega. Diálogos que, para mi estupor, algunos intelectuales venezolanos promueven con entusiasmo de guaripolera. Dicho lo cual, el director de Fronteras de Colombia, o sea, un señor que trabaja para el gobierno de Duque, parece que trabajara para la dictadura de Maduro, porque dice que, como los militares venezolanos en Colombia se están agrupando y están tratando de armarse para ir a combatir en su país, él bien pronto podría ordenar que los arrestaran, porque están violando las leyes de Colombia. ¿Para quién trabaja este señor? Hemos tenido luchas grandes en este país en contra de ese tipo de fenómenos y mucho menos unos extranjeros en ese tipo de actividades en este territorio sería totalmente rechazable. Si seremos bobos, ¿no? O sea, hay burócratas que trabajan para el gobierno de Iván Duque, de mi amigo Duque, que quieren arrestar a estos héroes venezolanos que quieren ir a combatir a su país, arriesgar sus vidas, desafiar a la dictadura cruel. Los quieren arrestar en Colombia por porte ilegal de armas. Pero si seremos bobos, ¿no? O sea, nos vamos a perseguir y arrestar entre nosotros. Tenemos que, entre nosotros, estar de acuerdo en que hay un enemigo. El enemigo no es el militar venezolano que está en Colombia, que quiere ir a combatir en Venezuela contra nuestro verdadero enemigo. La verdad que todo esto a mí me deja muy descorazonado. Hasta que sale un tonto en Caracas, como este tonto insigne, conspicuo, diplomado, que van a ver a continuación. Este tonto, esto me costó trabajo encontrar. Es una pieza de humor, ¿no? Este sujeto no lo advierte, pero él es un comediante involuntario. Y entonces, primero amenaza a la gente de que viene una invasión militar pronto, inminente, y luego arenga a la gente a que se defienda con mazorcas de maíz. Dice que las mazorcas de maíz hay que arrojarlas a los tanques, a las turbinas de los aviones o en las cabezas de los soldados invasores. Fíjese, pero además lo dice muy en serio, ¿eh? El arma de nosotros para combatir la producción. La producción. Esta tusa, después que usted la utilice, viene un enemigo a atacarlo. Usted agarra un cerro de tusa de esta, se la mete así en la rueda a los tanques que vengan por ahí y tenga la seguridad que ese tanque no avance. ¿Se puede creer esto? ¿Se puede creer? Es realmente inverosímil, ¿no? Es realismo mágico, ¿no? Esto no se le hubiera ocurrido ni siquiera a García Márquez. O sea, un adulón de Maduro que dice que uno puede derrotar a los tanques de Estados Unidos con mazorcas de maíz, que uno puede virtualmente derribar cazabombarderos con mazorcas de maíz y neutralizar al enemigo con unas cuantas mazorcas de maíz. Él usa una palabra con la que yo no estoy familiarizado. ¿Cuál es esa palabra, José Antonio? ¿Tusa? Tusa. Una mazorca, una mazorca. Claro. Claro. Exacto, sí. Sí, se ha organizado un debate aquí sobre el respecto. En cualquier caso, mi percepción luego de ver este video, mi percepción melancólica, es que siempre hay un idiota más idiota que Maduro. Y eso me preocupa hondamente, ¿no? Porque uno ve a Maduro y dice, este tiene que ser el más imbécil de todos los chavistas. Pero no. Surgen debajo de las matas, de los cactus, de los arbustos, otros chavistas todavía más tontos que Maduro, lo cual me deja a mí profundamente preocupado. Uno que es tonto, pero ya es genético, ¿no? Es el hijo de Maduro, Nicolás Jr., Nicolásito. ¿Cuál ha sido su idea luminosa?
él ha dicho, bueno, nuestros soldados están estresados porque saben que se viene la guerra, ¿no? Muchos de ellos van a perder la vida, va a ser una contienda desigual, entonces, ¿cómo podemos ponerlos de buen humor? Y se le ha ocurrido ponerlos en el gran patio de la academia militar, ponerlos a bailar. Se ve raro porque los soldados generalmente van de machos, y entonces ya puestos a bailar parece una coreografía de un programa de concurso, ¿no? Bailando, todos bailando, un poco a regañadientes me parece, ¿no? Deberían bailar con Cilia Flores, con Delcy la Fea, ¿no sería divertido? Deberían bailar con ella. Bueno, el papá de Leopoldo López de momento ha tenido mejor suerte que el propio Leopoldo, ¿no? Porque Leopoldo López Gil se hizo español, luego se hizo muy amigo del Partido Popular, luego postuló al Parlamento Europeo, luego tuvo una suerte increíble y fue el último de los eurodiputados del PP que entró, pero entró, es eurodiputado. Y él en una entrevista radial con un conocido periodista venezolano se pronunció a favor del diálogo en Noruega. Dijo que todo esfuerzo de paz es bienvenido. Yo veo que cualquier esfuerzo que se haga por lograr una recuperación de la democracia, de la justicia, de la libertad, sobre todo de la paz. Bueno, es una posición, supongo que respetable, porque yo no dudo de la decencia, de la honorabilidad de don Leopoldo López Gil. Esa es su posición. Yo no la comparto y además la deploro. Porque cuando el esfuerzo es inútil, probadamente inútil, entonces el esfuerzo no tiene sentido, porque es una pérdida de tiempo. Y quien pierde tiempo es la parte noble, ¿no? O sea, los demócratas. Y quien al mismo tiempo gana el tiempo que pierden los demócratas son los criminales que están en el poder. Entonces, a mí me parece que es una postura profundamente errónea y por eso ayer discutía acaloradamente con Naim, con Moisés Naim. Por suerte no todos piensan como Leopoldo López papá y como Naim. Mi buen amigo Diego Arria viajó a Oslo, Noruega, y fijó ahí una posición inequívoca respecto del diálogo inútil con los criminales que envía la dictadura de Caracas. Los noruegos son grandes expertos en el tema de conflicto, pero como yo les he dicho, Venezuela no vive un conflicto cualquiera. Venezuela es un país en manos de grupos criminales y no los noruegos. Muy bien dicho, Diego. Y luego puso énfasis en que lo que tiene que ocurrir en Venezuela no es que las dos partes se sienten a conversar como si hubiera igualdad moral entre ellas, no, sino que Venezuela sea liberada del opresor. Una vez que Venezuela sea liberada, vendrá después la elección libre y transparente y habrá candidatos que se postulen a la presidencia, pero primero hay que liberarla. El gran temor es que un régimen, como repito, en manos criminales que pretende postergar su permanencia buscando cualquier clase de salida. Y le hemos dado una oportunidad con la Noruega de que esto sea. Mis fuentes me aseguran que son los cubanos quienes activaron, organizaron el diálogo en Noruega. Ya lo habían hecho antes, en 2012, ya lo habían hecho antes entre cubanos y noruegos. Comenzaron el diálogo entre los terroristas colombianos de las FARC y Santos, el felón de Santos. Y entonces los cubanos han conspirado minuciosa y maléficamente con los noruegos, que no reconocen a Guaidó, no han tenido que hacer ningún esfuerzo para persuadir a Maduro. Maduro hace lo que le dicta a los espías del G2. Sí han tenido que hacer un esfuerzo de convencimiento para someter la voluntad de Guaidó. Guaidó no quería ir al diálogo, pero los propios aliados de Guaidó lo han arrinconado, entre ellos Leopoldo López, ¿no?, que es refugiado de la embajada española y que es rehén de los españoles por eso mismo, ¿no? Entonces los españoles han hecho mucha presión sobre Leopoldo. En cualquier caso, tengo para mí que esos diálogos no van a llegar a buen puerto, ¿no? Es absolutamente imposible que Maduro acepte el cese de la usurpación. Eso no va a ocurrir. Ahora Maduro está dispuesto a soltar algunas concesiones graciosas, liberar a algunos presos políticos, prometer unas elecciones para la Asamblea Nacional y no mucho más que entre una parte de la ayuda humanitaria. Pero Maduro no va a decir, bueno, muy bien muchachos, tienen razón, yo soy el usurpador y yo me ceso a mí mismo. Eso no va a ocurrir. Y ninguno de los dos Rodríguez, Jorge y Héctor, ni el canciller Arreaza van a aceptar que Maduro es un usurpador, ellos lo van a negar enfáticamente. Menos van a aceptar que se celebren unas elecciones presidenciales a las que no pueda presentarse Maduro y cuyos votos sean contados por observadores fiables, de garantía. Nada de eso va a ocurrir. Por lo tanto, como es bien sabido,
el diálogo en Noruega sirve para pincharle un neumático, una goma a Guaidó, ya se la han pinchado, y para fortalecer a la dictadura que se adjudica una victoria propagandística. Por eso, hace minutos nada más, el palurdo dictador, el analfabeto dictador Maduro, estaba casi extasiado en televisión, vanagloriándose de los éxitos en Oslo. Bueno, aquí recibiendo el informe del jefe de la delegación de Venezuela en Noruega, el doctor Jorge Rodríguez. Está llegando de Noruega, aterrizando y recibiendo el informe completo de los procesos de conversación, negociación, diálogo. Avanza él, avanzan sus negociadores y avanzan a expensas de quienes retroceden, ¿no? Que son Guaidó y los suyos. Guaidó, al enviar delegados ya a 2 rondas en Noruega, y la primera vez de una manera un poco a escondidas, a hurtadillas, creo yo, y dicho sea de paso, yo lo sigo respaldando, que socava un poco su credibilidad y se dispara en los pies. Luego, saber que el jefe de la delegación de Guaidó es Stalin González, a mí, la verdad, me provoca un ramalazo, un escalofrío, ¿no? Porque no creo que ese muchacho esté en aptitud de negociar con una mente retorcida como la de Jorge Rodríguez o como un sujeto taimado como es probadamente Arreaza, ¿no? O sea, le faltan tablas a este Stalin González para ir a representar a la democracia venezolana. No está representando a Guaidó, él está representando a la democracia venezolana que ha sido vulnerada, que ha sido humillada, que ha sido prostituida. Y esos criminales uno no tiene que hablar con ellos, es tan simple como eso. Bueno, vamos a la publicidad, luego vamos a seguir repasando un poquito más la actualidad y luego voy a conversar con José Antonio Colina, un brillante militar retirado venezolano que por suerte no se engaña con los diálogos de Oslo. Les recuerdo que mi restaurante favorito aquí en Miami es La Fontana, siempre lo recomiendo con mucho entusiasmo y nadie me ha dicho que ha salido decepcionado de La Fontana, al contrario. La gente sale encantada y con ganas de regresar. La Fontana. Bienvenidos de vuelta al programa. Quería recordarles que el sábado 15 de junio voy a estar en Madrid, en la Feria del Libro, el Parque del Retiro, que es tan lindo, ¿no? Y voy a estar firmando ejemplares de mi más reciente novela, Pecho Frío. Es una novelita en clave de humor, un poco delirante, un poco esperpéntica, sin grandes pretensiones literarias, ¿no? Con el único propósito de, si acaso, hacer reír al lector. O sea que nos vemos el 15 de junio, sábado, en Madrid, en la caseta de Alfaguara, porque verán que hay un montón de kiosquitos, pero yo voy a estar en la caseta de Alfaguara 7 de la tarde, 7 de la tarde. En un momento voy a conversar con José Antonio Colina, no se lo pierdan. Un valeroso, honorable militar retirado venezolano, que ayer publicó un tuit interesante sobre el diálogo un tanto áspero, pero saludable, que yo tuve aquí con Moisés Naim. Bueno, volviendo a Oslo, una reportera de La Voz de América viajó a la capital noruega y nos trajo estas noticias. ¿Será esta una noticia inesperada? Que el diálogo después de 3 días consecutivos, lunes, martes y miércoles, llegó a ninguna parte? ¿O esto lo podíamos saber aún antes de que todos los negociadores se subieran al avión? Lo primero es entender que Oslo o Noruega no es la única opción. Es una de las tantas opciones que siempre hemos hablado de la unidad democrática. Lo ha hecho en el Oslo, lo ha hecho en el Grupo de Lima, lo ha hecho en el Grupo de Contacto. Eso que dice este caballerito es lo que dice el presidente Guaidó. Y eso no es verdad. O sea, no es lo mismo que Guaidó y su equipo conversen con el Grupo de Lima, ¿no? O con la Unión Europea, a que unos enviados de Guaidó se sienten a negociar con unos enviados de Maduro. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces no trate de confundir a la gente, señor, porque más vale que en esto seamos transparentes. El presidente Guaidó ha cambiado de opinión. No es verdad, como dice este señor, que el presidente Guaidó, cuando se juramentó el 23 de enero, dijo, vamos a jugar todos los tableros, incluyendo el del diálogo con la dictadura. No. Dijo clarísimamente, 1 y 1000 veces en todos los tonos. Y acá no somos tontos, ¿eh? Que no al diálogo, que ya no más al diálogo, que basta de perder el tiempo con la hipocresía perversa del diálogo. Luego ha cambiado de opinión. Yo no digo que cambiar de opinión sea un delito, pero evidentemente ha cambiado de opinión y ha deshonrado una promesa suya que era no voy a dialogar con la dictadura. Ahora está dialogando. ¿Por qué cambió de opinión? Esa es otra historia.
¿Hizo bien? No. Para mí hizo mal, pero hay gente que lo aplaude. ¿Ah? En cualquier caso, cuando a Guaidó le preguntan, pero Maduro dice que llevan 2 meses negociando secretamente para finalmente aprobar ambas partes, encontrarse en Noruega, tampoco da una respuesta suficientemente satisfactoria para mí. Hemos acordado ser muy prudentes y nosotros respetamos esa prudencia. Y yo hablo con la verdad. Estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega. Bueno, están todos dormidos en el control, no están a la altura de las expectativas. Es una decepción para mí. Pedí que ese video no se emitiera, pedí que pasáramos Guaidó. Dice, no era Guaidó, vamos a Guaidó. Maduro señaló recientemente que esa reunión duró varios meses. Eso contradice el discurso que usted ha venido manejando. Bueno, yo recomiendo como primero no tomar como fuente oficial a Nicolás Maduro. Eso es lo primero que recomiendo. Con toda la simpatía y el respeto que me merece el presidente Guaidó, no le están preguntando por la economía venezolana ni sobre la revelación que hizo el Banco Central ayer de que la economía desde 2013 se ha hundido en una recesión feroz de más o menos el 50 o 60%. Esa no era la pregunta, ¿no? La pregunta era, Maduro dice que hace 2 meses está negociando secretamente para ir a Noruega. Entonces la primera parte de la respuesta de Guaidó es, Maduro no es una fuente fiable. Desde luego, estamos de acuerdo en eso, presidente. Pero entonces diga usted, siendo que Maduro es un mentiroso compulsivo, es mentira y yo desmiento que hayamos negociado 2 meses en secreto. Si no desmiente la falacia, el embuste de Maduro y se va por la tangente, a mí no me parece que es una respuesta. Y yo me he llevado la vida entera haciendo preguntas y respuestas. Esa no es la respuesta a la pregunta que le hicieron, ¿no es cierto? Bueno, por suerte, en la oposición no todos creen que el diálogo en Noruega es una buena salida o es un camino que va a darnos grandes satisfacciones, ¿no? Es una ingenuidad, de veras, es una ingenuidad muy grande pensar que Stalin González en Oslo, Noruega, va a conseguir lo que no consiguió Julio Borges en República Dominicana, o lo que en su día no consiguió tampoco Capriles, o muchos de los líderes opositores que, tú recordarás, José Antonio Molina, iban a Miraflores a dialogar allí en tono muy circunspecto con el dictador Maduro. O sea, el diálogo ha fracasado tantas veces que uno no tiene que ser pitonizo para saber que esta vez va a fracasar también. Pero ese fracaso arrastra un desprestigio, un descrédito para el campo de Guaidó que a mí me duele. Diego Arria fue a la televisión noruega, habló en un muy buen inglés y le explicó a la periodista que los que están en el poder en Caracas no solo no han sido elegidos por el pueblo, no solo falsifican elecciones, son auténticos criminales, son gangsters. I wish I could tell you that I'm very optimistic, but when you are facing a narco tyranny like the one we have in Venezuela, it is very difficult to be optimistic. But Estuvo brillante, yo me vi toda la entrevista, nuestro buen amigo Diego Arria, que tendría que ser algún día, como mínimo, canciller de la Venezuela libre, ¿no? Luego trató de explicar en la televisión noruega por qué el diálogo es funcional a la dictadura de Maduro, por qué La Habana ha diseñado la telaraña del diálogo en Noruega y por qué los noruegos son parte cómplice en el urdimbre, en el tejido delicado de esa telaraña en la que atrapan a Guaidó. don't have too much hope in them, if you ask me, my personal opinion. They have been failing. They always try to gain time. They know that the international community is supporting us. Bueno, anoche entrevisté al brillante intelectual venezolano, escritor, periodista Moisés Naim. Yo lo tenía casi como un sabio, pero me llevé una decepción, ¿no? Me sorprendió muchísimo que él aplaudiera el diálogo en Noruega. También me sorprendió el tono un poquito prepotente y condescendiente de sus primeros minutos aquí, prohibiéndome especular, cuando el análisis intelectual de un periodista generalmente supone también la conjetura, la especulación, la predicción. El tono un poquito autoritario, como de sabio, aquí mando yo. Me recordó un poquito al tono mandón de Poleo en su día. Y yo le recordé a Naim, sorprendido por su postura a favor del diálogo, decepcionado por su tono desdeñoso cuando yo planteaba el uso de la fuerza militar, bien medido ese uso, bien selectivo, seguramente quirúrgico, entrar y salir para derribar a la dictadura de Maduro. A él eso le parecía que no tenía mucho sentido, que era una chifladura, un extravío, ¿no?
Pero yo le dije, oye, me sorprende porque además recuerdo que en nuestra última entrevista yo abogaba apasionadamente por el embargo petrolero, para dejar sin dólares a la caja chica de la dictadura de Maduro. Y tú te opusiste a ese embargo petrolero, un embargo que por suerte entró en efecto a principios de este año, y que anunció el secretario del Tesoro, y que ha dejado sin dólares frescos a Maduro, a no ser por los que consigue vía el narcotráfico, y que ha dejado sin la mitad de la gasolina que Venezuela consume día a día. Venezuela consume más o menos 200.000 barriles de gasolina diarios, pero solo es capaz de producir la mitad. Naim ayer negó que él hubiera estado en contra del embargo petrolero, y yo le dije, Moisés, yo tengo buena memoria, tú estabas en contra del embargo petrolero. Bueno, uno de los dos tenía mala memoria, me parece que era Naim el que no recordaba bien. Yo no voy a decir que mintió a sabiendas, pero me parece que la memoria le jugó una mala pasada, porque lo que yo dije era la verdad. Y este pequeño fragmento de aquella conversación hace exactamente 2 años, creo que lo demuestra. Yo espero y he abogado para que nunca haya un embargo petrolero de los Estados Unidos a Venezuela. Ojalá nunca suceda. Porque primero que nada dejarán de venderle a Estados Unidos, le venderán a otro lado, pero sobre todo le van a hacer daño a un pueblo que ya está muy maltrecho. No hay peor embargo y peor daño al pueblo venezolano que las sanciones económicas que le impuso el Imperio del Norte, que ocupa Venezuela. El Imperio del Norte no Estados Unidos sino Cuba. Las sanciones que le impone La Habana a Venezuela son enormes y son las que tienen a la gente en la calle pidiendo comida. Bueno, fue una frasecita graciosa la del Imperio del Norte, y no me refiero a Estados Unidos sino a Cuba, yo se la celebré. Pero yo dije la verdad, ¿no? Él estaba en contra del embargo petrolero y su argumento era, vas a lastimar a la gente más pobre. Lo dijo así, ¿verdad? No solo él, mucha otra gente opinaba lo mismo, ¿no? Pero con ese mismo argumento de vas a lastimar a la gente más pobre, entonces también se oponen a que Estados Unidos pueda utilizar un cuerpo militar de élite para libertar, para emancipar a los venezolanos. Te dicen, no, vas a lastimar a algunas personas, ¿ah? Puede que ocurra alguna escaramuza, una refriega, habrá gente que perderá la vida. Entonces, con ese mismo argumento de que vas a lastimar a algunas personas, se oponían al embargo petrolero, ¿no es cierto? Se oponen ahora a que se use la fuerza militar o que se use la fuerza policial, como yo le planteé ayer a Naim. Porque Naim decía, pero ¿qué otra alternativa hay aparte del diálogo? El diálogo es la única alternativa, hay que ir al diálogo, siempre es una maravilla el diálogo. ¿En serio, Moisés? Yo no lo creo, yo no lo creo. Y se lo dije ayer, ¿no? Con ciertos criminales maléficos, con ciertas formas del mal impermeables a la razón, yo digo que no hay que negociar. Y Maduro es el mal puro. Y es una forma de maldad, de crueldad, de besanía, comparable, muy bien, no digamos ya a Hitler, pero sí a Noriega en su día, o a Escobar, a Pablo Escobar en su día, o al Chapo Guzmán, ¿no? O sea, son individuos desalmados que no vacilan en matar a cualquiera que se cruce en su camino, ¿eh? Que les estorbe su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Amasar poder y usar el poder a favor de sí mismos, y a despecho de las libertades, los derechos humanos, el bienestar, la calidad de vida de la gente. Bueno, está hecha la aclaración. Generalmente cuando hay una riña y ambas partes dicen, pero tú dijiste, no, yo no dije, lo mejor es ir al archivo. Por eso lo hemos hecho esta noche. Regresamos después de la pausa con José Antonio Colina, un valioso, corajudo militar venezolano retirado. Ya regresamos.